Bien amigos, seguimos aquí en Altavoz y como les habíamos adelantado vamos a hablar de uno de los temas que hemos tratado varias veces en el programa, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con especialistas, con gente que sabe y también para llevar esos mensajes a casa. Vamos a hablar de trastornos alimenticios. Exactamente, hay estadísticas, preocupan en el mundo, no solo en la Argentina, pero como es el programa de las juventudes, nos vamos a enfocar acá y en las juventudes de todo el país. Tenemos invitadas, pero antes el informe. Por eso creo que es mejor ya no pensar tanto y ahogarme en el alcohol. No quiero verte de nuevo, no quiero, no. Bueno, ole. ¡Aire! ¿Qué pasó? Se nos fue el informe. Bueno, ¿Lo metemos de vuelta? ¿Lo pedimos de vuelta? Listo, pues entonces ahora vamos de vuelta. Ahora vamos a presentar el informe. Vamos a presentar a nuestras invitadas. ¿Le parece, Catalina? Nos acompaña acá en el piso Olga Ricciardi, que es psicóloga, psicoanalista. Tiene la presentación es enorme, estamos 3 días. No, así lo mejor. Egresada de la Facultad de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra de Posgrado Abordaje Psicoanalítico de Desorden Alimentario, Facultad de Psicología de la UBA, desde el año 1998 y podemos seguir. Y le damos un fuerte aplauso. Estamos con una genia, Claro. estamos con una genia. Total. Porque la verdad que es una temática que nos preocupa. Totalmente. Y también estamos en el Zoom con la licenciada Agustina Murcho, nutricionista experta en trastornos alimentarios. Bienvenida también, Agustina, acá. En instantes Muchas nomás. gracias. Gracias por estar a vos. En instantes nomás las vamos a escuchar a las especialistas, pero sobre todo vamos a escuchar a las juventudes de todo el país. Pero ahora sí, ya está el informe y lo compartimos con ustedes. La imagen que tenemos de nuestro cuerpo muchas veces nos juega una mala pasada. ¿A qué se debe eso? Todas las personas se miran al espejo y ven lo que quieren, y muchas veces no coincide con la realidad de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta imagen está distorsionada? Ocurre que comienzan a generarse distintas problemáticas que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar. Creo que todo comenzó como una dieta normal para llegar bien a mis 15. Me sentía totalmente perdida. La bulimia y anorexia son 2 de estas situaciones que pueden llevarnos al borde de la muerte por esta errónea autopercepción. Como yo siempre digo que la anorexia para mí significa negarme la vida, porque me estoy negando la comida. Las personas que lo padecen llegan a bajar de peso de manera extrema, se aíslan y no reconocen en muchas oportunidades su estado de salud. Sufrí bastante, sin victimizarme, es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres. Sí. Y nada, hay que enfrentarla y hacerse cargo y laburar para estar bien. Para poder ayudarlas, hay que estar atentos a sus comportamientos, sus cambios repentinos de peso, acudir a un profesional y por sobre todo, acompañar. ¿Alguna vez construiste una imagen distorsionada de tu cuerpo? Presentadas nuestras invitadas, presentado el informe. Antes de arrancar con las expertas, quiero escuchar un poco a los jóvenes de todo el país. ¿Qué les pasa? Lo hemos tratado varias veces, pero la verdad que es preocupante. Así que Julia, en Córdoba, Villa María, Córdoba, te escucho. ¿Qué te pasa a vos con la imagen, con el cuerpo? ¿Sentís que es una problemática que atraviesa las juventudes, los trastornos alimenticios? Creo que abiertamente puedo decir, ahora después de muchos años, que también padecí un trastorno alimentario y fue muy difícil, porque al principio está la negación, pero también esa llamada de ayuda que no sabes cómo pedirla y la gente no se da cuenta tampoco. Y cuando se dan cuenta hay como una cierta negación. Por suerte fui a la psicóloga, pude charlar con mi nutricionista y pude salir de eso y hablar con mi mejor amigo que también lo padecí, porque esto no afecta solo a las mujeres, sino también a los varones, y sentí esa presión social también. ¿Es una presión social que sienten mucho las mujeres? Sí, yo creo que sí. También lo que dice Julia me parece súper importante, que es que tenés la presión, y eso también a veces te genera el trastorno, pero después también tenés la presión de haberlo tenido, ¿no? Entonces hay una doble presión, la que primero te lleva a veces a tener el trastorno y después la culpa de tenerlo, ¿no? Y la acusación de, es anoréxica. Digo, claro. Acordémonos que es un insulto a veces. Digo, Sí. También es problemático Es que un eso insulto. se vuelva De hecho, una acusación. a mí me han dicho muchas veces anoréxica por ser flaca, digamos, como si fuera un insulto. Sí, totalmente. ¿Sol? Sí, yo creo que es una presión más que nada de la sociedad. Bueno, ahora con las redes sociales es mayor aún,
Pero no sé, yo si recuerdo mi infancia o mi parte más joven, es verme y no verme nunca flaca. Nunca estoy flaca y después cuando veo las fotos digo, no, si estaba flaca, quiero volver a antes, y es un ciclo que no se termina, pero después me voy dando cuenta que es algo mío. Pero bueno, todo te lleva a eso. Lau, estabas asintiendo con la cabeza. Sí, porque es como una presión social también que tenemos las mujeres de estar siempre en forma, de que llega el verano y tenés que estar bien. Yo tuve una experiencia, digamos, que llegué a pesar en un momento 46 kilos. Yo creía que estaba bien, estaba muy flaca. No llegué al extremo de la anorexia, pero es un peso muy bajo para mi estatura, digamos. Pero sí, tenemos mucha presión. Hay que escuchar a los hombres. ¿Alguno le pasó? Sí, Gonzo, te veo con ganas de hablar. No, estaba escuchando porque yo no quiero minimizar la presión social que claramente sienten las mujeres con todo este tema, pero me parece que si hablamos de trastornos alimenticios, impacta a todas las personas. Somos una sociedad como súper gordofóbica, gordodiante, y esta presión, obviamente, repito, para las mujeres es más grave. Pero creo que esto de llegar bien al verano y cómo está el cuerpo y todo es ¿Vos la difícil. sentís? Sí, yo lo siento. Incluso después quería preguntarles a las especialistas esto de... Porque hablaba de perspectiva, ¿no? Entonces imagino que si hablamos de trastornos alimenticios debe haber diferentes escalas de gravedad. Pero este percibirse en la mente de una manera y después verte en el espejo y decir, che, no es esto, no es así. A mí me pasa un montón. Yo imagino... lo horrible. Y de repente digo, pará, no soy tan feo. Como debe haber algo ahí. Bueno, estás haciendo mal. así con la cabeza, Olga. Sí. Efectivamente hay distintos estatus de riesgo en la enfermedad. Digamos, puede ser que cualquiera de las situaciones que atraviesan en la mayoría de los casos los jóvenes y fundamentalmente las mujeres, porque las mujeres tienen una presión en cuanto al cumplimiento de lo estético que viene desde hace mucho tiempo, desde la segunda mitad del año 1960, en donde la modelo Twiggy, que es una modelo inglesa, se erigió como ícono de belleza. Hubo una presión que invadió toda la sociedad y en todo el mundo prácticamente. Esto se extendió a través de las redes y la presión social está ahí, es muy fuerte. Pero quiero aclarar que ni la publicidad, ni la presión social, ni estos ideales alcanzan para consolidar con eso una patología. Bueno. O sea, hay otras cosas. Las causas son psíquicas, que en el campo de lo alimentario producen deterioro gravísimo en el organismo hasta llegar, en el peor de los casos, a la muerte. Quiero escuchar a Agustina si coincidís con esta mirada, dónde hay que poner el foco. Entiendo que uno llegue a un trastorno alimenticio probablemente sea un factor multicausal, pero la verdad es que uno ve la televisión, ve a las conductoras, ve las publicidades, ve las redes sociales y la sociedad te está diciendo un poco que no entras, ¿o no? No, pero también es, como dice Olga, que no todo el mundo cae en un trastorno alimentario por la presión social también. O sea, la presión social, digamos, es uno de los disparadores. Ahora, en el fondo hay un montón de cuestiones psicológicas, hay traumas no resueltos, problemas de autoestima. No es que cualquiera caiga en un trastorno alimentario, digamos. No es que es la causa el tema de la presión social, sino que eso hace que la persona que sea vulnerable caiga. Ahora, algo que yo estaba escuchando que es muy importante tener en cuenta, yo en el video que pusieron vi que decían que los trastornos alimentarios hacen que la persona baje mucho de peso. Y en realidad no todo el mundo que tiene un trastorno alimentario tiene bajo peso. Y recién una de las chicas decía que llegó a pesar 46 kilos, no al extremo de la anorexia. Uno puede tener anorexia en un peso normal. No hace falta llegar a pesar 30 kilos para tener una anorexia. ¿Qué es la anorexia? Ojo con eso. ¿Qué es la anorexia? Claro, y la diferencia con la bulimia. Defininos qué es la anorexia, para que si la hay anorexia jóvenes... es la alteración de la imagen corporal. Obviamente la persona se ve con muy alto peso, siendo muy delgada, y hay una restricción extrema de nutrientes, alimentos y demás. Y la bulimia se da cuando hay atracones seguidos de métodos compensatorios, que mínimo tiene que haber un atracón por semana en un periodo de 3 meses, seguido de métodos compensatorios, vómitos,
ayunos, laxantes, diuréticos, esas son las diferencias. También hay chicas con anorexia que vomitan, pero no la misma frecuencia y cantidad que una persona con bulimia. Vos, Agustina, tenés viste las dos caras de la moneda. Vos sos nutricionista y también sufriste de trastornos alimentarios. ¿Es así? Sí. Sí, también. ¿Cómo sí, fue sí, ser nutricionista? ¿La decisión de ser nutricionista fue por lo que pasaste? Mira, la realidad para mí no, porque yo en realidad siempre quise estudiar medicina y bueno, dije que iba a seguir nutrición porque no me daba para seguir medicina. Yo siempre tirándome para abajo, que no me daba para seguir medicina porque era muy difícil, entonces hice nutrición, pero yo no, como que no lo asocio a mi trastorno alimentario porque no es que yo me dediqué a estudiar nutrición para hacer algo, no sé, para comer menos, para saber sobre eso, no, era en realidad porque me gustaba. Ahora, obviamente, yo me recibí y no podía ejercer porque estaba muy mal. A ver, ya después cuando me recuperé, sí. Agustina y Olga, vamos a hacer un punto acá porque nos queda poco tiempo y hay muchas preguntas de los jóvenes de todo el país que son los columnistas de este programa. Está Brenda en Mar del Plata con la mano levantada. Brenda, adelante. ¿Cómo andan? Yo tuve un caso muy particular, ¿no? Esto de la presión social que recae sobre las mujeres me pasó con una pareja que me presionaba a mí, me decía, o sea, súper gordofóbico, obviamente me decía, yo no quiero una novia gorda, y me tiraba como que miraba mi plato, ¿no? Me decía como, ay, otra vez vas a comer esto, ay, otra vez, pero otra tostada te vas a comer, se metía mucho en mis comidas, lo que generó, para evitar esos comentarios, empecé a comer, ponele chocolate a escondidas, ¿me entendés? Era como una transferencia de trastornos para no soportar. Esto puede pasar, puede el otro también como proyectarte su trastorno a vos, y más por ser mujer, ¿no? Puede haber presión, esa es una presión no social, sino directamente ligada a los sentimientos, y en una respuesta amorosa alguien puede, alguien puede responder con un síntoma, pero hay algo que es importante aclarar. En realidad, la bulimia y la anorexia son patologías del acto. El acto del atracón y el vómito inducido en la bulimia y el acto de la abstinencia en la anorexia. En la bulimia se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas. Y en la anorexia se hace silencio para no hablar y al mismo tiempo que se cierra la boca para no comer. Entonces, quiero decir que cuando algo puede ser tramitado a través de la palabra, algo de lo que sea traumático, de lo que duele, de lo que sentimentalmente nos afectó en la infancia o en el presente, seguramente el síntoma va a ser más leve o el síntoma va a poder de alguna manera correrse a algo que no sea tan riesgoso como la alimentación. ¿Por qué se da con los alimentos? ¿Por qué está tanto puesto en juego esto? ¿Por qué? Porque son patologías del amor. La bulimia y la anorexia no es algo que se dice mucho, pero son patologías del amor. ¿Cómo sería eso? En definitiva, el alimento no es un objeto cualquiera. El alimento es algo que queda ligado al amor desde el primer momento del nacimiento. El que nos ama es ese que va a venir con el biberón o con el pecho materno a alzarnos en brazos y alimentarnos. A partir de ahí, nunca el alimento pasa a ser un objeto cualquiera. Todos cambiamos el apetito o el modo de alimentarnos según la situación de ansiedad, de conflicto, de trauma. Entonces, en definitiva, hay algo de la vida amorosa, de las tensiones familiares. A veces antes estaban hablando del bullying, de las injusticias que se dan en nuestra sociedad, sobre todo por las exigencias del cumplimiento de los ideales, que hacen que el alimento sea un fusible perfecto para que se ponga en juego ahí algo de lo traumático. Claro, pasa, decís, me quitó el hambre, ¿viste? Te pasó algo traumático y decís, me quitó el hambre. Exactamente. Bueno, tenemos más preguntas. Sí, nos queda muy poquito tiempo del programa, así que la última pregunta está con la mano levantada Julia de Villa María, Córdoba, que había contado su experiencia personal, así que te damos la palabra, Julia. Cortito, quería consultarles a las dos qué le parecen esas mujeres que plasman sus historias en libros, como María del Mar Ramón, que estudió Coger y Comer sin culpa, como un difusor o como algo que hace puntapié para visibilizar los trastornos alimentarios.
Bueno, yo voy a contestar. Siempre y cuando no se haga la apología de la bulimia y la anorexia, a mí me parece que todo disparador vale la pena, que es interesante que se toque este tema, que no se oculte, que es interesante que haya un control sobre los que presionan para tener estos cuerpos ideales que fuerzan a la naturaleza a un límite tal en donde no se puede pensar el éxito si no es de la mano de la delgadez, y esto es muy riesgoso. Y así es como, de alguna manera, están aumentando los trastornos de la conducta alimentaria. Y por otro lado, el 90% es de incidencia femenina, con lo cual creo que ya se empezó a recorrer un camino que es muy interesante. La palabra de la mujer que fue sometida, reducida y mortificada al sacrificio, también hizo que ese silencio hiciera cerrar la boca en relación a lo que dije antes sobre la anorexia, ¿no? Oiga, el silencio. Agustina, se nos va el tiempo, se nos escapa. Les agradecemos, perdón, los tiempos de la tele son tiranísimos, pero les agradecemos un montón por haber estado acá. La importancia de transmitir este mensaje. Sí, y las comprometemos a seguir charlando. No es la primera vez que lo hacemos. Es un tema que nos preocupa, obviamente. Es el programa de la juventud del país. Gracias a nuestras dos invitadas.